Reforma laboral del gobierno Petro vuelve a enfrentar trabas en el Congreso. Senadores de la oposición solicitan rechazo a la apelación. El proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Gustavo Petro, una de las banderas más visibles de su agenda legislativa, ha vuelto a quedar en el centro del debate político en el Senado. Esta vez por cuenta de un nuevo revés impulsado por un grupo de senadores pertenecientes a partidos de oposición, quienes pidieron de manera formal a la plenaria de la corporación que rechace el recurso de apelación que busca revivir el trámite de esta iniciativa. La solicitud fue presentada por 4 congresistas: Juan Pablo Gallo del Partido Liberal, Efraín Cepeda y Marcos Daniel Pineda del Partido Conservador, y José Luis Pérez del Partido Cambio Radical. Según los senadores, la apelación presentada no cuenta con los argumentos de fondo necesarios para revertir la decisión de archivo del proyecto de ley, que ya había sido frenado anteriormente en su trámite legislativo. Esta apelación surgió después de que los senadores Ariel Ávila, de Alianza Verde, y Pedro Flórez, del Pacto Histórico, presentaran un informe positivo que buscaba reactivar la discusión en torno al articulado. Con dicho informe el gobierno esperaba darle un nuevo aire a una reforma que ha generado agudos enfrentamientos en el Congreso y fuera de él, principalmente por las implicaciones económicas y sociales que trae consigo. No obstante, el grupo de senadores que se pronunció en contra de esta reactivación advierte que, si bien la iniciativa del Ejecutivo incluye propósitos como la formalización y dignificación del trabajo, el texto actual no ataca de manera estructural los verdaderos problemas que aquejan al mercado laboral colombiano. Críticas al enfoque del proyecto: informalidad, desempleo y falta de estímulos a las pymes. Los senadores opositores sostienen que la propuesta del gobierno no da respuesta a dos de los problemas más agudos del sistema laboral colombiano: la alta informalidad, que supera el 50% de los trabajadores, y el desempleo, que en muchas regiones del país sigue en niveles de 2 dígitos. En su declaración conjunta, los legisladores cuestionaron la falta de un enfoque innovador para incorporar nuevas dinámicas laborales como el trabajo remoto, el empleo mediante plataformas digitales y otras modalidades emergentes que se han consolidado tras la pandemia y la aceleración digital. Para ellos, el texto no aborda de manera clara cómo adaptar la legislación a estas nuevas realidades del siglo XXI. De igual manera, expresaron preocupación por la ausencia de incentivos concretos para las pequeñas y medianas empresas, pymes, que constituyen la columna vertebral del empleo en Colombia. No se establecen mecanismos efectivos que alivien la carga de las pymes ni se fomenta su capacidad de generar empleo formal. Por el contrario, el proyecto parece imponer mayores obligaciones y restricciones que podrían llevar al cierre de muchas de ellas, indicaron. Reforma con tensiones estructurales, costos versus empleo formal. Uno de los puntos más críticos del documento firmado por los senadores es el que advierte una tensión estructural dentro del mismo proyecto de ley: el hecho de que el fortalecimiento de los derechos laborales, aunque legítimo, inevitablemente incrementa los costos para los empleadores. Según los firmantes, este aumento de costos podría disuadir la contratación formal, generar una caída en el número de empleos disponibles y terminar teniendo el efecto contrario al deseado: más informalidad y más desempleo, en lugar de menos. La postura de los opositores parte del análisis de que el país necesita una reforma laboral, pero no en los términos propuestos actualmente por el gobierno. Consideran que cualquier intento de modernizar el marco laboral colombiano debe basarse en el equilibrio entre derechos laborales y sostenibilidad empresarial. Recurso de apelación, según los senadores, carece de fundamentos jurídicos. Otro punto de gran importancia dentro de la controversia actual es el argumento jurídico. Los senadores Gallo, Cepeda, Pineda y Pérez aseguran que el recurso de apelación interpuesto por los defensores del proyecto no ofrece una justificación válida ni sólida desde el punto de vista normativo. Según ellos, la apelación solo cita el artículo 166 de la Ley Quinta de 1992, el Reglamento del Congreso, y la sentencia C-385 de 1997, que declara exequible dicha norma. Sin embargo, no se argumenta en ningún momento por qué la decisión de archivo debería ser revocada. En palabras de los firmantes, el recurso no contiene un pronunciamiento específico sobre las causas de inconformidad con la decisión de archivo. Simplemente se enuncian normas legales y jurisprudencia sin relacionarlas con los hechos concretos del caso. Esa omisión impide que haya una discusión de fondo y, por lo tanto, obliga al Senado a rechazar la apelación, como lo establece el procedimiento legislativo. Asimismo, recordaron que el artículo 227 de la Ley Quinta de 1992 deja claro que el reglamento del Congreso será plenamente aplicable siempre que no contraríe la Constitución.
En este caso, aseguran, no hay ningún argumento que justifique ignorar los procedimientos reglamentarios. Comisión Accidental propone rechazo del recurso ante la plenaria. Frente a todo este panorama, los miembros de la Comisión Accidental, conformada para estudiar el caso, presentaron una solicitud concreta, que la plenaria del Senado rechace el recurso de apelación y se ratifique el archivo del proyecto de ley. El texto completo del proyecto, titulado por medio del cual se modifica parcialmente normas laborales y se adopta una reforma laboral para el trabajo decente y digno en Colombia, quedaría entonces fuera del trámite legislativo en esta legislatura, a menos que el Gobierno decida volver a radicarlo desde cero, lo cual tomaría tiempo y exigiría nuevas mayorías. Reacción del pacto histórico: acusan maniobras y falta de garantías. Como era de esperarse, la respuesta desde el oficialismo no se hizo esperar. La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, expresó un duro rechazo a lo que considera una maniobra para frenar el debate democrático. La oposición está utilizando artimañas legislativas para bloquear una discusión que le corresponde al Congreso, a espaldas del pueblo colombiano, afirmó Pizarro. Y agregó, es un descaro total que 8 congresistas, con procedimientos oscuros, impidan que avance una reforma que busca dignificar el trabajo en el país. También cuestionó el rol del senador Efraín Cepeda, quien actualmente preside el Congreso. Según Pizarro, Cepeda debió integrar la comisión accidental encargada de estudiar el recurso, pero no lo hizo, generando un desbalance en su composición. Debe brindar plenas garantías como presidente del Senado, y no lo está haciendo, aseveró. Para la senadora, lo que ocurre es un reflejo de un sistema político que le da la espalda al pueblo y actúa como un cónclave cerrado, que defiende intereses particulares, ignorando la voluntad popular y la necesidad de transformaciones estructurales en el país. Una reforma que sigue en el limbo. La reforma laboral del presidente Petro ha sido, desde su origen, una de las apuestas más ambiciosas y polémicas del Ejecutivo. En ella se contemplan cambios como la reducción de la jornada laboral nocturna, el fortalecimiento de los sindicatos, la eliminación de los contratos por prestación de servicios para funciones permanentes y el pago extra por trabajo en dominicales y festivos, entre otros aspectos. Sus defensores argumentan que es un paso necesario hacia una Colombia más justa, equitativa y con condiciones laborales dignas. Pero sus detractores insisten en que la reforma, tal como está redactada, pone en riesgo la sostenibilidad del empleo y no soluciona los problemas de fondo que afectan al sistema laboral. Con este nuevo obstáculo en el Congreso, el futuro de la reforma queda en un nuevo impasse. La decisión final estará en manos de la plenaria del Senado, que deberá determinar si acoge o rechaza el recurso de apelación. Pero lo cierto es que, más allá del resultado, el debate sobre la reforma laboral está lejos de terminar y promete seguir siendo uno de los grandes focos de tensión política en el país. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la reforma laboral de Petro es necesaria o pone en riesgo la economía del país? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún análisis sobre la política colombiana. Aquí en Voces del Poder te contamos lo que otros no se atreven a decir.